hemos presentado un proyecto de decreto supremo, le hemos entregado en mano al señor presidente y le hemos entregado en mano a la señora ministra de la Mujer para que declaren emergencia el sector de personas con discapacidad, las poblaciones vulnerables. Estoy en este momento con Jorge Balbín, quien es vocero del Frente de Personas de Discapacidad, para que nos pueda comentar sobre cuánto va en el presupuesto, qué es lo que este gobierno tiene para todos ellos. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia, y gracias por la oportunidad y gracias a todo el programa en Radio Exitosa. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por ser un guerrero, por ser un luchador, por sacar cara, por los que siempre hemos querido invisibilizar como sociedad, pero son tan parte nuestra. Jorge, ustedes están pidiendo que se declare en emergencia de pronto el sector. Sí, Cecilia, mira, en primer lugar, un llamado a la ciudadanía, porque nosotros estamos pidiendo en general que se declare la temática de la discapacidad como un tema de interés nacional. ¿Por qué? A veces las personas ven con indiferencia a la persona con discapacidad, ven como algo lejano, pero no es así. Los 33 millones de peruanos vamos a tener algún tipo de discapacidad a lo largo de la vida o al final de la vida. Esto lo digo porque en el año 93 el INR realizó una investigación, mira los datos importantes, solo el 19% de las discapacidades fueron congénitas, o sea, nacieron con la discapacidad. El 81% se adquirieron después del nacimiento, es decir, nacieron sanos, pero por la desnutrición crónica, enfermedades no prevenidas o mal curadas, accidentes de trabajo, de tránsito, consecuencias de la violencia interna y externa y la vejez son factores que conducen a algún tipo de discapacidad. Entonces, esto quiere decir, y esta es la primera reflexión que hago a todas las autoridades, a los periodistas, a todos los medios de comunicación, gracias a Radio Exitosa, de que el tema de la discapacidad nos va a tocar a los 33 millones de peruanos y por lo tanto es un tema de interés nacional, Cecilia. Por supuesto que sí. Yo conocí el caso de una señora que tuvo una vida, como tú mencionas, tranquila. Ella no nació con ningún mal congénito, pero cuando terminó el colegio y justamente se preparaba para entrar a la universidad, ella sufrió un derrame cerebral que le ha dejado consecuencias bastante graves y que ahora ha aprendido a vivir con esta discapacidad. Y realmente ha visto el mundo desde otros ojos y ha visto toda la problemática que ustedes día a día tienen que vivir. El gobierno está quitando 1.000 millones del presupuesto que tenían destinado para el 2023, Jorge. Efectivamente, mire, tenemos varios problemas. Te cuento rápidamente, Cecilia, ya hemos tenido 2 audiencias públicas con el señor presidente, el 5 de septiembre y el 5 de octubre. El viernes pasado también otras organizaciones han realizado una marcha y estamos preparando nosotros, todas las organizaciones, una marcha para el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, porque ya nosotros decimos, basta ya de tanta indiferencia, la discriminación estructural a las personas con discapacidad. Hemos avanzado como sociedad civil en diferentes dispositivos legales, tenemos en la Constitución, la Convención de la ONU, tenemos la Ley 29973, que reconocen nuestros derechos, declaran nuestros derechos, pero que no se cumplen. Y algo más grave todavía, estimada Cecilia, en el proyecto de presupuesto para el próximo año 2023, se ha omitido el 1% que ya históricamente nosotros veníamos recibiendo, el 1% del presupuesto de los gobiernos regionales y locales que se destinan a accesibilidad y al funcionamiento de las ORES y OMP, lamentablemente no figuran para el próximo año para el presupuesto. Y eso nos está preocupando bastante porque, como tú bien debes saber, si no hay presupuesto, evidentemente todo lo demás no se va a poder realizar. Por supuesto. Ustedes anteriormente han tenido reuniones con los expresidentes. Ustedes se han reunido, por ejemplo, con Francisco Sagasti para ver la problemática de los peruanos con discapacidad. Sí, hemos tenido reuniones. Mira, yo, Cecilia, soy un dirigente nacional y tengo un cargo internacional también a nivel de la COPAL, que es un organismo que agrupa a 30 países de América Latina y el Caribe. A lo largo de toda la historia nos hemos reunido con diversos presidentes. Nos hemos reunido con el presidente, por ejemplo,
Toledo, con Alan García, con Kuczynski, organización se reunió con todos los presidentes, con ministros, congresistas, asesores, ¿Y qué es lo que funcionarios de falta? todo nivel. ¿Qué es lo que falta, Jorge? Lo que falta, mi estimada Cecilia, lo que sucede, lo que falta es decisión política del señor presidente de la República. Por ejemplo, en el campo laboral, es un tema esencial, vital para las personas con discapacidad. Nosotros tenemos en la ley 29973, artículo 49.1, que señala claramente que el Estado está obligado, dice la ley, obligado a contratar un 5% de personas con discapacidad en el sector público y 3% en el sector privado en las empresas que tienen más de 50 trabajadores. No se cumple, estimada Cecilia. Entonces, falta de decisión, cumplimiento de la ley. A veces nosotros escuchamos a los constitucionalistas, a los abogados, en fin, decir que se respete la democracia, que se respete la Constitución, pero en nuestro caso, en el tema específico de la discapacidad, hay infracción constitucional porque no se está respetando, no se está ejecutando pues lo que establece la Constitución, las leyes y la propia Convención de las Naciones Unidas, que es un documento, que es un tratado internacional, está suscrito y ratificado por el gobierno peruano. Entonces, como te decía, hay dispositivos que reconocen los derechos pero que no se cumplen. Falta decisión política, falta sensibilidad, hay una profunda deshumanización de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, y algo más grave todavía, mi estimada Cecilia, hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que señala que en este momento nosotros, a nivel mundial, somos 1.170 millones de personas con discapacidad. En el Perú somos 3.400.000, 10.3% de la población. Y eso se va a agravar, según la OMS, por efecto de la pandemia. El 25% de la población, el 25%, van a tener secuelas por esto de la pandemia del coronavirus, de trastorno, digamos, el estrés clínico y los trastornos de ansiedad. Es decir, la salud mental se va, digamos, a incrementar en los próximos años, los problemas de salud emocional y mental. Vamos a tener una sociedad más conflictuada, más polémica, y nosotros le decimos al Estado y al sector privado también que debemos ya implementar programas de prevención. Y para eso nosotros decimos, hemos presentado un proyecto de decreto supremo, le hemos entregado en mano al señor presidente y le hemos entregado en mano a la señora ministra de la Mujer para que declare en emergencia el sector de personas con discapacidad, las poblaciones vulnerables. Basta ya de tanto abuso, discriminación, porque somos peruanos, también somos peruanos, no somos extranjeros, pero lamentablemente pues no hay una atención debida a nuestra problemática. Por supuesto, y como tú dices, lo que falta es voluntad política de hacer que se cumpla la ley, porque la ley ya está dada. Lo único que falta es que se ejecute la ley para que se puedan abrir todos estos espacios laborales, que es importante para ustedes, porque ustedes lo que necesitan son oportunidades. Una cosa recurrente, cuando vamos a los diferentes sectores, ¿qué nos dicen? Nos dicen a nosotros, no hay presupuesto, pero vemos cómo los gobiernos locales, regionales, devuelven dinero al Estado porque no ejecutan los proyectos que tienen. Entonces, eso es falso. Ahora bien, también nosotros decimos, el Perú, Cecilia, no tenemos por qué estar pasando esta situación de pobreza, desempleo, unas situaciones graves en el país. Nuestro país debiera ser hoy una potencia mundial por su cultura milenaria, por sus recursos naturales, por su gente trabajadora, por su posición estratégica al estar ubicado en la parte central de América del Sur. Pero no lo somos. ¿Por qué? Primero por la ignorancia, el desconocimiento. Tuvo que ser Antonio Raimondi, el sabio italiano, que dijo una frase que sintetiza el desconocimiento. El Perú es un país, un mendigo sentado en un banco de oro. Gamaliel Churata, un filósofo puneño, señaló en su obra El pez de oro y dijo, el problema del Perú es que es un país borrador. No hemos pasado a limpio. No tenemos una identidad nacional y no tenemos un proyecto histórico que nos unifique a nosotros. Y por último decía también la Mauta Mariátegui, lo que sucede es que hemos tenido en el Perú una clase dominante, pero no hemos tenido una clase dirigente. Y Jorge Basadre lo sintetizó más todavía y dijo, Jorge Basadre, la gran desgracia del Perú es no haber tenido una clase dirigente. Entonces es necesario que nuestra población, y entre ellos las personas con discapacidad, pues nos organicemos también en un movimiento nacional que estamos
promoviendo, mi estimada Cecilia, y espero que nos acompañes en esta tarea. Por supuesto, porque ya es tiempo Jorge, que las poblaciones vulnerables también nos organicemos. levanten su voz, hermano, de verdad. Te felicito increíblemente. A mí me encanta, Jorge, que las personas se organicen, que las personas tengan conciencia y que luchen por ese país que soñamos, que añoramos, que merecemos y que nos va a costar tener. Te agradezco mucho, hermano. Un saludo a través tuyo a todos tus afiliados, a todas las personas con discapacidad. Hoy es el día. Segundos, Por supuesto que sí, Jorge. Por supuesto que sí. 30 segundos, por favor. Mire, decirle a toda la población con discapacidad, a los familiares, a las madres, que son las primeras leonas que salen en defensa de sus hijos, niños y niñas con discapacidad, decirles, estamos en el frente de personas con discapacidad, tenemos un WhatsApp donde brindamos información, capacitación, digamos, asistencia. Pueden llamarnos al 998-014202. Repito, 998-014202, donde los atenderemos personalmente porque estamos en este trabajo fuerte. Muchísimas gracias, Cecilia. A ti, Jorge. Dios te bendiga. De verdad, muchas gracias.